Ya, como voy a grabar, voy a saludar de nuevamente. Hola chiquillos y chiquillas. Bueno, esta ayudantía, como le había comentado, es más que todo para las dudas que tengan de la tarea. ¿Ya? Por si no se habían dado cuenta, yo subí un video en YouTube, ya que el Drive no alcanza para nada, y puse consideraciones de Pesimo. ¿Ya? Ojo que si yo subo un video y hay cosas que me doy cuenta que dije mal o alguna cosa que no me di a entender bien, lo suelo poner en los comentarios, ¿ya? Así que siempre vean los comentarios de cualquier video que suba, incluso yo, este mismo, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa iba a decir? Eso, eso quería partir diciendo. Ahora, ¿qué dudas tienen de la tarea? ¿Ya? ¿Qué dudas, qué cosas les llamó la atención o cosas que no estén seguros? Me, la, me las dicen por chat o por el micrófono. Hola Ronnie, Hola, mira, disculpa, sí, tengo sí, dime. dos dudas con la F y con la G del ejercicio 2 con el inductor tendiendo a infinito. A ver, Que, por ejemplo, en la F nos preguntan si la fuente de corriente en DC absorbe o entrega. ya Y esas, ya. lo que tengo entendido es que cuando son la misma polaridad, entrega. Pero lo que Ujú, me complica de ver es que el ujú, voltaje en la carga, o sea, el voltaje de la fuente ujú, es el negativo de la carga y ahí claro. me complica la polaridad. Y eso no sé si eso me complica, más Mira, que si nada. tú dibujaste y no hiciste el cambio de 3, tienes el E así, ya con esa polaridad. Yo, Claro. sugerencia, no cambien nunca las polaridades. Déjela tal cual, porque cuando ustedes plantean por LKB o LKC, lo que quieran, plantean llegan a una cierta ecuación. eh, si es negativo, la reemplaza con negativo; si es positivo, la plantean como positivo. Ya, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Yo voy a hacerle caso al dibujo. Ya, el voltímetro iría así y el amperímetro va así. Ya, después voy a explicar para que no se enreden con el otro tema. Ya, si yo asumo que esa fuente es positiva, las referencias serían esas de ella misma. Estas son referencias de ella misma. Entonces el voltaje va hacia abajo, entonces el voltímetro lo pongo hacia abajo, y la corriente bajaría según esa polaridad de esa fuente. Una de las cosas, alguien está con el micrófono abierto por si acaso, que se escuchan voces detrás. Esa polaridad, lo único que me va a decir que si las dos son positivas o las dos son negativas, está entregando energía. En el fondo debería ser, si las dos son positivas, entrega energía; si, bueno, igual está bien dicho, si las dos positivas o las dos negativas están entregando energía, y si están en contra de esa polaridad, o sea, si el voltaje da positivo y la corriente da negativa, o el voltaje da negativo y la corriente da positiva, está absorbiendo energía, ¿ya? Pueden verlo así. Eh, También pueden hacer la inversa, ¿ya? Idealmente debería ser así, pero también es válido decir esto, y se cumple exactamente lo mismo. Si el voltaje es positivo y la corriente es positiva, o el voltaje es negativo y la corriente es negativa, está entregando energía. Si uno de los dos es positivo y el otro es negativo, está absorbiendo energía. Ya es un tema de referencia, y eso lo pueden ver cuando grafiquen el voltaje y la corriente de ese elemento. ¿Ya? Entonces, si ustedes con la gráfica dicen que cuando el voltaje es positivo y la corriente también es positiva, está entregando. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Creo que sí.
No sabía que ¿Cachai? había que graficar en esa parte. Se puede graficar, pueden buscar otra forma de hacerlo. Que esa, por ejemplo, la del E3, lo que hice como esa fuente, en mi caso -100, la dimos Ujú. vuelta nomás y Sí, como tenían la misma polaridad con la corriente, dijimos esa es otra opción, que porque si E3 te da negativo, lo puedes girar esta y poner su valor claro, positivo, ahí era más fácil de ver. ¿ya? Pero el que más me Pero complica es el caso de la fuente de corriente. Ese no lo logro ver bien, se absorbe o entrega. ya también pregunté eso de la fuente corriente y ya ni me acuerdo. Sí, en el ejercicio 2. Exactamente lo mismo que la fuente de voltaje, ¿ya? Exactamente lo mismo. Por ejemplo, si le hago caso a la flecha, si le hago caso a la flecha de corriente, el voltaje debería estar así. Porque si te das cuenta, la referencia que estoy planteando es como si entregara energía. Esa referencia es que está entregando energía. La pueden ver así, porque recuérdate, o sea, bueno, de ahí voy a decir eso. Pueden verla así o pueden verla a la inversa. Así y así. ¿Por qué? Eh, Creo que eso lo subí en la ayudantía 4 si no me equivoco. Eso, lo que está acá. ¿Cachai? La diferencia. El voltaje que sale ahí y la corriente que sale de ahí son referencias. Y yo las referencias, para mí, en el simulador, son amperímetro y voltímetro. ¿Ya? Si el más va para arriba y el menos está abajo del voltaje que yo digo que es referencia, la corriente tiene que salir. ¿Ya? Entonces, un voltímetro, el punto indica el positivo y la corriente por el amperímetro tiene que entrar por el punto. ¿Ya? Que es lo mismo que estoy haciendo acá. Estoy diciendo que el positivo para mí es hacia arriba y estoy diciendo que si va para arriba el positivo y el negativo abajo de la fuente de voltaje es porque la corriente debería subir, pero es un debería, ¿ya? Que es exactamente lo mismo que hacer esto y girar esto. La referencia la invertí ambas, ¿ya? Porque ahí estoy asumiendo que el voltaje está hacia abajo y el negativo está hacia arriba. Y eso me genera que la corriente vaya hacia abajo. Entonces, por el amperímetro tiene que entrar por el punto la corriente, ¿ya? ¿Se dan cuenta que es lo mismo eso que esto? ¿Cachai? Sí, sí, Entonces, solo yo que cambia la personalmente, referencia. ujú, lo único que cambia es la referencia, pero yo personalmente ocuparía eh, ese sentido, ¿ya? Y en la fuente de voltaje, ocuparía personalmente esta, la cuestión para acá, ¿ya? Ahora donde se pueden confundir un poco, pero recuérdense que son referencias nomás, si da una referencia es una referencia. No se vayan a equivocar con esta referencia. ¿Ya? Que son los BQ1, BQ2 que siempre les planteo para determinar cómo va a quedar el B carga. ¿Ya? Estas fuentes tienen que seguir la misma orientación que B carga, con el positivo hacia arriba. ¿Ya? Esta es otra cosa. ¿Ya? Sí, más que todo lo que se puede enredar con las referencias, pero B carga siempre va a ser el mayor de estos voltajes, ¿ya? Y dependiendo del tipo de carga, bueno, aquí no, miento. Aquí miento. Esto es parte de la carga. Y dependiendo de si la corriente en la carga es continua o sea, o variable,
corriente continua o corriente variable en la carga es si le haces caso al voltaje que tenga la carga, ¿ya? De hecho, lo voy a reordenar para que se vea mejor. Ya, pero por la cuestión de que entrega y absorbe energía, ahí no tiene ninguna duda. ¿Quedaron claros con la explicación? Ya, lo primero que también lo dije en el otro video, que lo mejor que pueden hacer es reordenar el circuito. ¿Ya? La forma que tienen que reordenarlo es así, a circuitos típicos. Los circuitos típicamente tienen esta forma. Con la carga a un lado y con la parte rectificadora al otro lado. ¿Ya? Ahora, el primer enunciado, o sea, la primera parte del enunciado, nos dice que la corriente, o sea, que la bobina vale 0, ¿ya? Y es lo mismo que borrar y reemplazar con un cable. ¿Ya? Después van a hacer conversión de fuente. Y por conversión de fuente esta cuestión va a quedar como, no sé, ahora va a quedar como 3. Y esto se va a ir por la conversión de fuente. Ya hacen conversión de fuente dos, 3 veces, no me acuerdo, y van a llegar a un RE. ¿Ya? E3 es distinto al otro E3. Entonces, nosotros siempre planteamos que las referencias son fuentes de, o sea, voltímetros, mejor dicho, que van a estar midiendo las fuentes de voltajes. ¿Ya? Entonces, si yo pongo esto, es cosa que... O sea, si quisieran dibujar todas las diferentes ondas que son partes de la carga, ¿ya? Aquí la corriente es constante o variable. Es variable. Así que la fuente E3 tengo que compararlo, ¿ya? Si yo grafico todos los amperios, o sea, todos los voltímetros, mejor dicho, en conjunto el mayor de todos va a ser la carga, ¿ya? Entonces tengo que, yo le pongo BQ1, BQ2, BQ3, y esto le puedo poner el nombre que quiera, BQ4, ¿ya? Entonces la mayor, o sea, la mayor de las tres, de los tres voltajes comparado en todo instante de tiempo va a ser el resultado de carga, ¿ya? Y eso lo tengo también escrito en la ayudantía, ¿ya? En la 3, si no me equivoco. La letra A. En el fondo estoy siguiendo este orden, ¿ya? Todos los BQ que salen ahí son fuentes de voltajes, puede ser en serie varias, puede ser una senoidal, puede ser una senoidal con un offset, puede ser un cable, ¿ya? En el caso de que no haya fuente de voltaje, eso es un cable, ¿ya? Y al final lo único que tienen que ver, si B carga es, o sea, si la corriente en la carga es constante, solamente tengo que comparar los voltajes de la parte rectificadora, ¿ya? Y, a ver, está por acá. Y si, acá está. Y si es variable la corriente en la carga, tengo que comparar los voltajes de la parte rectificadora y además el voltaje que esté en la carga. ¿Ya? Eso es más que todo lo que hay que hacer acá. Y si ustedes grafican este, con este, con este, con este, van a ver que el mayor de todo, en cada instante de tiempo, va a dar B carga.
¿ya? Entonces V carga también es una referencia, por ende también es un multímetro. Y eso es lo que estoy midiendo. Esto es V carga. ¿Ya? Y carga, siempre se asume que está entrando a la carga la corriente en la carga. Así que tiene que entrar por el punto del amperímetro la corriente. ¿Ya? Aquí me apareció un cable, lo suprimo. ¿Ya? Y esto va a ser mi I carga. Y esto es B carga. No lo voy a dejar que se vea porque ya está escrito acá al lado. ¿Ya? ¿Dudas con eso? No. Me preguntaron sobre si L igual a infinito se puede hacer transformación de fuente y no se puede. ¿Ya? Y si se dan cuenta, este es como un resumen de todos los tipos de carga. ¿Ya? Entonces, en el caso que se puede hacer transformación de fuente, tienen que llegar a una sola rama. ¿Ya? Si se puede llegar a una sola rama, tienen que hacer que el circuito quede en una rama. ¿Ya? Si ustedes esto lo hacen mal, no le va a calzar con lo de PSIM. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que si esto yo lo calculo mal, este voltaje que está acá no le va a dar el mismo voltaje que el circuito original. ¿Ya? Así que, ojo, háganlo con el circuito original. Lo único que eso sí, parte rectificadora y la carga. ¿Ya? Aquí me refiero a que el voltaje cuando tengamos el E2, sí, E2. Cuando midamos acá el voltaje, tiene que darle lo mismo este voltaje que cuando lo hacen con una sola rama. ¿Ya? En el caso de L igual a un cable. ¿Ya? Tiene que darle lo mismo así que el equivalente de la carga en una sola rama. ¿Ya? Y cuando L no es infinito, o sea, cuando L no es cero, o sea, cuando L es infinito, yo no puedo reducir esto a una rama porque la bobina me lo prohíbe. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Si ustedes siguen este mismo PDF que les subí, ahí sale. Ya lo pueden leer ustedes mismos. Lo único que dice es que si no puedo reducir mis dos ramas que son parte de la carga en una sola rama, tengo que retirar la fuente de corriente, dejarlo como circuito abierto, medir voltaje, y ese voltaje va a calzar con B carga. ¿Ya? Y después agrego la fuente de corriente y saco la corriente en la carga. ¿Y cuál es la corriente en la carga? La corriente que entra a toda la carga. ¿Ya? Y carga, si hacen el LKC en el nodo 1, es I carga 1 más I carga 2. ¿Ya? Eso yo creo que son como las dudas principales que todos tienen. Ya, recuérdense que un voltímetro o un amperímetro son referencias. ¿Ya? Recuerden que las fórmulas que yo estoy planteando acá, que son estas, de carga igual al máximo de toda la parte rectificadora, cuando la corriente es constante en la carga, y cuando la corriente en la carga es variable, y comparo los voltajes de la parte rectificadora, y además el voltaje que tenga la carga, ¿ya? Todas estas son fuentes de voltaje, vuelvo a decir, todas estas pueden ser senoidales, pueden ser constantes, puede ser un cable, ¿ya? Y todos siguen esta polaridad. Si usted pone el voltímetro en la otra polaridad, no va a ser válido lo que yo dije, porque todas estas fórmulas que les acabo de decir van con esta polaridad. ¿Y cuál es esa polaridad? Con el más arriba, con el menos abajo, porque B carga tiene esa polaridad. ¿Ya? Más arriba, menos bajo, más arriba, menos bajo, más arriba, menos bajo, más arriba, menos bajo. El diodo tiene marcado quién es el positivo y negativo, y siempre van en ese orden. Con la parte de abajo del triángulo del diodo, el positivo, y donde está la rayita, el negativo. Recién te tira los cablecitos verdes.
Ya, y no te deja hacer nada. Mándame una foto de eso al WhatsApp. Entre la fuente y el diodo. ¿Será porque no pusiste un diodo? A ver, porque creo que eso no es un diodo por si acaso. Esto no es un diodo por si acaso. Los diodos están acá. Es que intento con el circuito básico. Es que mándame foto para ver qué es lo que... Ah, me preguntaron otra cosa, pero... Mándame una foto y voy a revisar qué onda te pasa ahí con el cablecito verde. Y... ¿qué más? Tengo una duda. La corriente eficaz en la parte 2. Se supone que la corriente eficaz en el diodo debe ser en la parte en la que el diodo conduce, pero nosotros no tenemos en el periodo. ¿Hay alguna diferencia en sacarla entre el periodo y sacarlo en el diodo? Diferentes en la ruta hay diferencia y luego cómo sacar los pedados. Eh, que cae en el diodo debe ser en la parte en la que el diodo conduce. No te entiendo esa parte, lo teníamos en el periodo, no te entiendo esa parte. Plantéame bien una duda. Si quieres voy a hablar por el micrófono, más fácil, más rápido el feedback. Sí, o sea, sí, lo siento, perdón. Lo que pasa es que como se ve, como una vez que se saca la gráfica siempre se ve el lado vertical, la corriente y el lado horizontal, el periodo. Nosotros tratamos de sacar los límites de integración por el periodo y nosotros tratamos de convertirlo el periodo a grados y después a radianes, pero ¿cómo se obtiene eso? Por ejemplo, voy a medir, para que no sea el mismo de la pregunta, el diodo. Uso un amperímetro y de 2. ¿Ya? Entonces me voy acá. Ya, si te das cuenta, esto va subiendo, subiendo, subiendo. Eso quiere decir que no estoy en régimen permanente. Voy a ponerlo de 1.04. Ya esto lo expliqué en el otro video. Y yo voy a marcar mi eje X, que es de 0.0, va, entre 1 a 1.04. Esa es la señal que tengo en ese video. ¿Ya? Y, por ejemplo, voy a ver cuál es el valor medio y cuál es el RMS. RMS. ¿Ya? Y aquí me sale cuánto vale el valor medio de esta señal y el RMS. Lo que tienen que tener cuidado es asegurarse que estoy en un periodo, por lo menos que se vean dos periodos en realidad. ¿Ya? Y aquí, entre 1 y 1.04, son 2 veces 360 grados, así que estoy viendo 2 veces el periodo. Y ahí me estoy dando cuenta que la señal se repite, y a simple vista veo que el periodo son 360 grados. ¿Ya? ¿Cuál es tu duda con eso? Porque ahí tenemos una gráfica de corriente. Más bien, ¿cómo sacar del periodo a grados usando fórmula? ¿Cómo saber el periodo a grados? Sí, Una de las cosas que a simple vista tú puedes saber cuál es el periodo, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo le puedo quitar el autogrid acá, número de división, y yo sé que en 360 grados hay 12 cuadritos, y en 360 grados por 2 tengo 24 cuadritos, ¿ya? De ahí tengo como lo que debería hacer ustedes, digamos, en la hoja, si lo hicieran en la hoja, ¿ya?
Yo sé que por simetría, este punto, ahí empieza el periodo y acá termina. Y contando los cuadritos, voy a llegar que hay 12 cuadritos entre medio, y eso corresponde a 360 grados. ¿Ya? Si no, delta 1, delta 2. El 2 lo hace positivo. El 1 lo tiran para acá. Pero da lo mismo en realidad. Lo voy a dejar acá y acá. Este delta me dice delta de tiempo y delta de corriente. ¿Ya? El delta de tiempo va a ser el tiempo inicial menos el tiempo final, o el tiempo final menos el inicial. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico esto por 18.000, acá mejor dicho, donde está el triangulito, debería darme 360 grados. ¿Ya? Y eso es 2 exponente a la menos 2. Y eso yo lo multiplico por 18.000 y me da 360 grados. ¿Ya? Ya, ok, sí. ¿Cachai? ¿Cachai? Pero eso debería verse a simple vista. No es mayor cálculo ahí para sacar el periodo, no. Los periodos se ven al ojo. ¿Ya? Ok, sí. Muchas gracias. Y, de nada. Y para saber, por ejemplo, el punto donde parte, es lo mismo. ¿Cachai? X1 está acá. Quiero saber en qué, dónde parte, para compararlo con, con el cálculo que hayan hecho. Debería conseguir con eso. 1.00 por 18.000. ¿Ya? ¿Y por qué pasa esto? También le está mencionado en la ayudantía que para pasar de grado, o sea, para pasar de tiempo a grado. Ahí, ¿dónde estoy? Es multiplicar por 18.000, y si lo quiero en radianes, lo multiplico por 100 por pi. Y eso está en las primeras ayudantías. Si no está en la 1A, está en la 1B. Ya, eso es lo importante, que vayan viendo la ayudantía, porque igual hay varias cosas que pueden sacar de ahí. ¿Ya? Para pasar conversión, acá está. Y de ahí deriva esa fórmula. ¿Ya? Por la velocidad angular, multiplicado por el tiempo, se ve el teta. ¿Ya? 2pi por f por t. Y al final le hago un cambio, si sé que la frecuencia de todo el sistema son 50 Hz, de todas las fuentes ocupan 50 Hz, entonces puedo despejar tanto para grados como para radianes. Ya, lo otro, la diferencia de los valores prácticos y teóricos, podríamos decir, o simulado y teórico, sí pueden variar, ¿ya? Pueden variar. Igual noto que es mucha la variación, y puede ser por diferentes cosas. Porque se supone que la tarea tienen que hacerlo con 4 decimales. Si no hicieron 4 decimales, les va a dar harta variación, ¿ya? O si hicieron alguna integral mal, algún ángulo que no corresponde, podría dar una variación mayor. Ahí cada uno tendría que revisar qué es lo que hizo. En mi caso me da que el D3 no conduce, pero cuando grafico la corriente hay una corriente de fuga y no sé si es usar esos valores para calcular las pérdidas de conducción y corriente en RMS. ¿Ya? Si no te conduce el diodo, recuérdense que nosotros ocupamos los diodos o encendido o apagado, ¿ya? O es un cable o es circuito abierto. Si es circuito abierto, la corriente, ahí pueden ver cuánto es. Ya, obviamente es 0. ¿Ya? Entonces, la corriente RMS, pueden verla ahí si quieren la calculan, ¿ya? Pero ahí van a saber cuánto es. No voy a responder eso porque es demasiado obvio. Pero lo que sí voy a decir, cualquier cosa, si tienen dudas sobre la
pérdidas o cómo es la fórmula de pérdida. Y se va a dar cuenta al tiro cuál es el resultado. ¿Ya? Tengo dos dudas. La primera, ¿se debe graficar igual la fuente de voltaje en la carga? No, porque, o sea, lo que yo te pido es voltaje en la carga. ¿Ya? No quiero... Bueno, que para el estudio les sirve graficar todos los voltajes, ¿ya? Para que se den cuenta que lo que dibujaron a papel coincide con lo que está acá, ¿ya? Lo que tienen que, bueno, que en este caso es el infinito, así que solamente me importan los de acá. ¿Ya? Por ejemplo, quiero ver si dibujé bien a papel, porque esto le va a servir después para la prueba. Dibujaron bien B1 con una offset de E, ponen un voltímetro y le piden a PSIM que grafique eso. ¿Ya? Y debería coincidir con lo que hayan dibujado ustedes en la tarea. O a papel me refería. ¿Ya? Sumé bien la fuente B2 con B3. Yo digo suman, pero ahí tienen que ver cómo va a quedar. Siempre digo que la referencia BQ2 lo voy a poner de nuevamente. La referencia son voltímetros y si yo quiero saber cuánto mide cuánto voltaje es lo que mide este voltímetro, tengo que aplicar LKB. ¿Ya? Entonces con eso ahí van a ver si B2 se suma con B3, si B3 se resta con B2, etc. ¿Ya? Y la forma de ver esto es poner un voltímetro ahí. ¿Ya? Y entonces cuando vean graficado ese voltaje, pueden poner una de las... Lo mismo que hice acá. Por ejemplo, si digamos que el seno parte justo en este punto, multiplico por 18.000 el tiempo en X1. Ya X1 es esto. Y debería coincidir con el ángulo que ustedes calcularon en la suma o resta de la fuente. Respecto a lo que se preguntaron sobre si la fuente de corriente absorbe o entrega si coloco mi voltaje en referencia de la carga,